Damos vuelta de página, vamos a hablar de esta nueva era dentro del gobierno argentino y el enfoque que se le da precisamente a las relaciones internacionales, que es la alineación del país a nivel internacional que pasó de un extremo casi al otro, ¿no? Por eso vamos a hablar con Alberto Roscolequier, que es analista internacional y lo tenemos vía Meet para charlar con él. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. Nims y Antonio lo saludan. Saludos a toda la gente de la mesa. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos conocer su visión acerca de este nuevo alineamiento de la Argentina, ¿no? Cerca de Estados Unidos, de Israel. Veíamos la semana pasada la visita de una importante figura del ejército estadounidense aquí en la Argentina. Milei viaja exclusivamente a Ushuaia para en recibirla y estar allí con ella. Y bueno, y el tema de las bases chinas aquí en nuestro país, que también se ha reabierto este debate, ¿no? ¿Cómo se observa digamos, esta alineación argentina hacia el otro extremo? Bueno, en realidad, es correcto lo que voy a decir, porque Argentina está en este momento en una situación totalmente opuesta a la que vino realizando, por ejemplo, el kirchnerismo en los últimos 20 años. Esto es una observación, es una descripción. Ujú. Recordemos que en los últimos 20 años, especialmente en los últimos 20 años, Argentina estuvo dominada o dentro del paraguas de lo que era la ideología del Foro de San Pablo. Ujú. La verdad es que estaba prácticamente a pie juntillas con regímenes que muchos de ellos eran totalmente impresentables. Ya no hablo de Cuba, hablo del caso de Venezuela, que es una vergüenza, Sí. el caso de Nicaragua, situaciones que eran totalmente increíbles. Y además todo ese eje, digamos, de lo que se denomina la izquierda, en una hermandad ideológica, Argentina siempre comulgaba dentro de esa situación. Entonces todo lo que venía de lo que se denomina, entre comillas, Occidente, pero en realidad, por supuesto que América Latina está en Occidente, pero en los medios internacionales se hablan de los valores occidentales respecto a los valores de los países que defienden derechos humanos, libertad de expresión, ¿correcto? Sí. Democracia, etcétera. Entonces Argentina, la verdad que estuvo transitando con regímenes totalmente impresentables. Prácticamente no tuvo ninguna palabra respecto del destrozo que hizo el chavismo y el madurismo en Venezuela, la dictadura que está sufriendo Nicaragua en este momento con Daniel Ortega. Prácticamente eso quedó totalmente lateralizado. La verdad es que hay que decir también que Argentina, yo diría que incluso si nos remontamos, si me permitís, Sí. ya de la década del 40, obviamente a la Segunda Guerra Mundial, que es del 39 al 45, Argentina tenía una visión bastante fascista del mundo, a punto tal de que el ejército tenía una visión admirada, digamos, que admiraba a Alemania, Sí. admiraba esos regímenes fascistas, admiraba a Mussolini, ese tipo de el gran padre de la patria que aglutinaba el poder totalmente en Sí. esos que se denomina facios, grupos Sí. de poder que estaban bajo la conducción de un líder. Incluso A punto tal de Perón, que no sé si me equivoco, pero Perón un poco se inspiró también en todo eso, ¿no? exactamente, Antonio, es correcto lo que decís, a punto tal de que en aquella época hay que recordar que Perón era el agregado militar de Argentina en Italia, concretamente en Roma. Ujú. Entonces, él incluso publicó que veía a Mussolini como un líder excelso, que era un modelo a seguir. Ujú. Esto es un hecho histórico, yo no estoy hablando de opiniones que uno puede estar a favor o en contra, Claro. simplemente estamos tratando de analizar el devenir. Ujú. A punto tal de que Argentina apenas creo que faltaban muy pocos días, un par de semanas, menos de un mes, para terminar la Segunda Guerra Mundial, le declara la guerra a Alemania. Obviamente que si vos lo comparás, por ejemplo, con otras actitudes que tuvieron otros países, Brasil, por ejemplo, Brasil envió tropas a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta situación de observación de Estados Unidos para con respecto a Brasil era totalmente diferente a la observación que Estados Unidos tenía con respecto a la Argentina. Esto digo simplemente para ver que en la historia Argentina siempre miró, por un lado, con recelo a lo que era culturalmente una gran parte de la población, con recelo a lo que era Estados Unidos, combatiendo el capital, esa Ujú. famosa frase Sí. que están en los cánticos, etcétera. Y esto es un hecho real. Ujú. Lo concreto es que Javier Milei, al asumir en diciembre del año 2023 un nuevo gobierno, él realiza lo que había declamado en la campaña. Hay que reconocer que Milei dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo.
¿Qué es lo que dijo que iba a hacer? Bueno, que iba a tener un alineamiento totalmente diferente, iba a salir de la visión de izquierda, el Foro de San Pablo, que para él fue totalmente perdidoso para la República Argentina y además él no comulgaba ideológicamente con eso, entonces dijo que va a tener, y lo tiene, un alineamiento con Estados Unidos de Norteamérica y también, por supuesto, con Israel. Pero digamos el caso de Estados Unidos, a punto tal de que, fíjate, desde que asume Javier Milei pasaron cosas muy, muy importantes desde el punto de vista de observación del análisis político. Ujú. Primero, vinieron funcionarios de primerísimo nivel aquí a la República Argentina. Sí, Hablo, por ejemplo, el director de la CIA, no es un sí. detalle menor. Vino la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Ujú. Vino el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, que se acaba de ir hace menos de una semana. Sí. Vino por tercera vez al país Laura Richardson, que es la general que está a cargo del Southcom, el ejército del Comando Sur del ejército norteamericano, Ujú. que en su momento esta general, hay que decir, se había reunido con la ex vicepresidente Cristina Kirchner, en la cual le había hecho saber, y lo repitió nuevamente con el gobierno argentino, cuáles eran las preocupaciones de Estados Unidos en América Latina y también en Argentina. Ujú. Paso a relatar un poquitito el concepto básico. Primero, muy preocupado por la injerencia china dentro de esta zona y básicamente por la base espacial que había sido aprobada en el año 2012, cuando Cristina Kirchner estaba en el poder, se empezó a construir en el 2014 y se terminó en el 2017. Ujú. Otra situación que le preocupaba enormemente a Estados Unidos de Norteamérica era el terrorismo dentro de América Latina, por supuesto, y muy especialmente en la triple frontera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de terrorismo en la triple frontera estamos hablando de Hezbollah. Cuando Sí. hablamos de Hezbollah estamos hablando de terrorismo islámico. Recordemos Ujú. que también que el terrorismo azotó en Estados Unidos en varias oportunidades, pero la Sí. más quizás conocida por el público fue el famoso 2001, el Sí. 11 de septiembre del De 2001. las Torres En Gemelas. consecuencia, en consecuencia, esto provocó que incluso en sintonía con la llegada de Laura Richardson, aquí del Comando Sur del Ejército Norteamericano, el embajador norteamericano Mark Stanley simultáneamente dijo, no entiendo qué hace una base militar china en la República Argentina. Fíjate vos Ujú. la sintonía que hubieron en las declaraciones y Ujú. en las visitas, por supuesto, de Laura Richardson. Claro, Esto provocó que los medios de comunicación enseguida publicaron que, bueno, que iban a hacer una inspección, una visita a claro. la base espacial que está ocupando un área de 200 kilómetros cuadrados con una antena de características enormes, gigantescas, creo que tiene una altura de 16 pisos, un peso de 300 toneladas o quizás más, Ujú. y la verdad que es un hecho de observación que preocupa mucho a Estados Unidos. Ujú. Además, Laura Richardson dijo que no estaban de acuerdo, aunque que eventualmente Argentina opte por la tecnología del 5G, que no es una tecnología telefónica Ujú. solamente del 5G, es una tecnología que permite dar, que las máquinas controlen a las máquinas. Y esto mismo había dicho Estados Unidos cuando en su momento Gran Bretaña quería instalar, evaluando una tecnología china del 5G, la Casa Blanca le había hecho saber al MI6 Ujú. que si ellos instalaban la tecnología del 5G, telefonía china, no iban a compartir datos sensibles de inteligencia entre la CIA y el MI6. El MI6 es el equivalente de la CIA en Gran Bretaña, Sí. porque todas las informaciones iban a estar pinchadas porque la verdad que todas las empresas telefónicas chinas pertenecen al Ujú. ejército chino. Lo Ahora, concreto, sí. ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Argentina desechó la oferta que quería presionar China para comprar los aviones Ujú. a China. Finalmente optó por comprar los aviones a Dinamarca, que son los F-16. Sí. Claro, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver Dinamarca? Bueno, es que este tipo de tecnología, cuando vos le compras a un fabricante, en este caso Estados Unidos, no podés revender el equipo militar a no ser que el fabricante te autorice. En Claro. cuyo caso, por supuesto, Estados Unidos, la verdad, le autorizó en el acto y los F-16 fueron comprados por la República Argentina. Ujú. Laura Richardson también hace una donación de un avión que en realidad ya estaba en el año 2023, Sí. ese Sí, Hércules sí. C-130, pero en una demostración de alineamiento. Y también dentro del presupuesto de defensa de Estados Unidos para América Latina hay un ítem para Argentina que está preparado 625 millones de dólares más para ayuda militar. ¿En qué Ujú. condiciones? Lo desconozco, pero es de suponer que va a haber un incremento en esta cooperación. Ujú. Otro tema que le preocupaba a Estados Unidos, ¿cuál era?
la hidrovía Sí, Paraná-Paraguay, que los chinos exacto. también se la tendrían que dar. No creo personalmente que Milei, el gobierno argentino, acepte que esta hidrovía quede finalmente o se le adjudique a una empresa china. Y Claro. otro tema que le preocupaba a Estados Unidos, el puerto de aguas profundas que China quería construir en el sur. A Ujú, punto tal de que ayer se anunció, está dando una información vuelta aquí en la Argentina, de que eventualmente se va a construir una especie de base o un puerto prácticamente en Ushuaia ujú, para Estados Unidos en colaboración con Argentina. ujú. En consecuencia, vemos un alineamiento geopolítico total. Esto es la consecuencia de lo que dijo Milei. Sí. Argentina abandona la ideología del Foro de San Pablo de los últimos 20 años, y Ujú. esto es un hecho que lo estamos viendo absolutamente. Ahora veamos un poco la parte económica, si me Sí, permitís. eso es lo que le quería preguntar, porque qué consecuencias positivas o negativas puede tener todo esto que usted nos ha contado para la Argentina. Mirá, vos sabés que uno de los objetivos que tiene el presidente Javier Milei es, en su momento siempre hablaba de dolarizar en forma inmediata, Sí, etcétera. Y después dijo, bueno, que por lo menos, no se sabe, bueno, que por lo menos conviva el peso argentino con una canasta de monedas. exacto. Pero fundamentalmente lo que Milei dijo, y lo dice permanentemente, que quiere salir del cepo cuanto antes. El Ujú, tema es que vos no podés salir del cepo porque tenés dos limitaciones totalmente. Una es reservas negativas, que parece ser que hasta por lo menos una semana atrás estaban en 2.000 millones negativas ujú, del Banco Central. Entonces no puede salir del cepo eh, cuando el Banco Central está en reservas negativas. Entonces, ¿qué necesitaba fundamentalmente? Necesitaba el Banco Central tener una cantidad de reservas suficiente para que permita salir del cepo y que el Banco Central tenga eventualmente poder de fuego. Porque ujú. cuando decimos salir del cepo y mercado libre, si yo quiero comprar dólares, el Banco Central me lo tiene que poder vender. Claro, ¿Me entendés? claro, Porque obvio, no podemos decir, salgo del cepo, el mercado libre, pero el Banco Central no tiene un centavo para venderte. claro. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque, bueno, precisamente está dando vuelta también una información de unos famosos 15.000 millones de dólares que Exacto. eventualmente estaría eventualmente siendo pedidos, una asistencia especial para la Argentina, para que esto ingrese a la reserva del Banco Central, Sí. que le permitiría eventualmente, si llegara a entrar ese préstamo, reforzar las reservas y acelerar la salida Ujú, del cepo y llegar a un mercado libre un poco más ujú. Sí. rápidamente de lo que estamos Sí, teniendo. esto lo Así que, bueno, obtendría Caputo tal vez la semana que viene cuando vaya a la reunión de primavera del Fondo Monetario, ¿no? Que tal vez se sí, esté negociando esto. sí, no, no, ya se está negociando. Y aparte hay otro tema, Antonio, si me permitís. Vos sabés Sí. que las palabras en política internacional, y especialmente cuando son de los grandes cargos, no son inocentes. Ujú, Fíjate vos que cuando el Fondo Monetario hace 3, 4 días dijo, bueno, es muy prematuro para hablar de un nuevo programa. La pregunta es, ¿quién le obligó al funcionario a decir es muy prematuro para hablar de un nuevo programa? Lo que quedó establecido es que se está hablando de un nuevo programa. Ese ujú, nuevo programa será estirar plazos, condiciones, otro tipo de refuerzo de una ayuda adicional. No lo ujú, sabemos, pero lo que sí vamos a poder observar, que vamos a ver cada vez mayor cooperación con Estados Unidos de Norteamérica en diferentes planos, en lo ujú, político, en lo militar, en lo ujú. comercial, en lo Bien, financiero. Y esto es un hecho que estamos viendo ya que está bien, sucediendo en la República Argentina. bien. Insisto, esto es Ujú. una observación. Ujú. Brevemente, Y, pues ya se nos terminó el tiempo, pero esto muchos señalan que Milei es como un rockstar a nivel internacional. ¿Esto es cierto o es parte de todos aquellos que mira, admiran demasiado a Milei y lo ensalzan mucho? Mira, la verdad es que Milei de alguna manera es un personaje, ¿cómo te puedo decir? Singular para muchos países del mundo, pero de todas maneras, Milei, más allá de esas excentricidades que algunos dicen que tiene, la Ujú, verdad es que en muchos países del mundo ven en las políticas que él declama respecto de libre cambio, apertura de Argentina al mundo, bajar los impuestos y demás, suena como canto de sirenas para muchos países, ujú, a punto tal de que, fíjate, cuando se hizo, por ejemplo, hace menos de un mes, mes y pico, una reunión del partido de los dirigentes conservadores en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, Trump exactamente impulsó a Javier Milei en la reunión y dijo que era un modelo a seguir. ujú. Independientemente de Trump, muchos presidentes también en muchos lugares del mundo Claro, lo ven a Milei. Es claro. verdad, Ujú. excéntricamente, pero no menos cierto es que aplauden el lineamiento que él está por lo menos declamando. Bien, Vamos a ver qué es lo que pueda conseguir. exactamente. Alberto, le agradecemos muchísimo esta charla, muy amable.
Muy amable, gracias Antonio, un abrazo. Adiós, un abrazo grande. Alberto Roscolequier, que es analista internacional en diálogo con nosotros. Recuerden, en 261-566-8715, nuestra línea de WhatsApp. Ahora nos vamos a las noticias, la tanda y ya volvemos.